El más importante estaba en Kiev, cuyo príncipe tenía preeminencia sobre todos los otros príncipes. Los tributos impuestos a las poblaciones indígenas aseguraban la subsistencia de los invasores. De este modo les hubiera resultado posible a los rusos vivir en aquellas tierras, sin buscar nuevos recursos en el exterior, puesto que la región les proveía en abundancia, y sin duda lo hubieran hecho así limitándose a vivir de los impuestos de sus súbditos, si se hubieran hallado como sus contemporáneos de la Europa occidental, en la imposibilidad de comunicarse con el exterior. Pero la situación que tenían les obligaría pronto a practicar una economía de cambio. En efecto, Rusia meridional estaba situada entre dos regiones de civilización superior. Al este, más allá del mar Caspio, se extendía el califato de Bagdad. Al sur, el mar Negro bañaba las costas del Imperio bizantino y conducía hacia Constantinopla. Los bárbaros experimentaron de inmediato el influjo de aquellos dos vigorosos centros. Eran, sin duda, de gran energía, emprendedores y aventureros, pero sus cualidades nativas no hicieron sino ayudar a las circunstancias. Los mercaderes árabes, judíos y bizantinos estaban ya en relación con las regiones eslavas cuando ellos las ocuparon. Estos mercaderes les indicaban la vía a seguir, y ellos no dudaron en hacerlo, movidos por su afán de lucro, tan natural al hombre primitivo como al hombre civilizado. El país que ocupaban ponía a su disposición productos particularmente apropiados para el tráfico con los imperios ricos y de vida refinada. Sus inmensos bosques les proporcionaban gran cantidad de miel, muy apreciada en aquella época en que el azúcar era un desconocido, de pieles, que se codiciaban incluso en los climas meridionales para la confección de vestidos y mobiliarios lujosos. Era incluso más fácil conseguir esclavos, y gracias a los harenes musulmanes y a las grandes casas o talleres bizantinos, su venta resultaba tan segura como remunerativa. De este modo, desde el siglo IX, mientras que el imperio carolingio se hallaba aislado debido al cierre del Mediterráneo, Rusia meridional, por el contrario, hallaba salida a sus productos mediante los dos grandes mercados que ejercían atracción sobre ella. El paganismo de los escandinavos del Dnieper les liberaba de los escrúpulos religiosos que impedían a los cristianos de Occidente relacionarse con los musulmanes. No perteneciendo ni a la fe de Cristo ni a la de Mahoma, lo único que buscaban era enriquecerse con los adeptos, ya fueran de la una o de la otra. La importancia del tráfico que mantuvieron tanto con el imperio musulmán como con el griego, se nos manifiesta a través del incalculable número de monedas árabes y bizantinas descubiertas en Rusia y que señalan la dirección de las rutas comerciales. Partiendo de la región de Kiev, seguían hacia el sur el curso del Dnieper, hacia el este el del Volga y hacia el norte la dirección del Duna y de los lagos que desembocan en el Golfo de Botnia. Las informaciones de los viajeros judíos o árabes y de los escritores bizantinos completan los datos de las excavaciones arqueológicas. Bastará con resumir aquí brevemente las que nos proporciona, en el siglo X, Constantino Porfirogénito, que nos muestra a los rusos reuniendo cada año sus barcos en Kiev, después del deshielo. La flotilla desciende lentamente por el Dnieper, cuyas numerosas cataratas son obstáculos que hay que salvar arrastrando las barcas a lo largo de la ribera. Al llegar al mar, bordean las costas hasta Constantinopla, fin supremo del largo y peligroso viaje. Los mercaderes rusos tienen aquí un barrio especial y sus relaciones con los habitantes de la ciudad están reguladas por tratados comerciales, el más antiguo de estos data del siglo IX. Muchos de aquellos comerciantes, seducidos por los atractivos de la ciudad, se establecen allí definitivamente y se alistan en la Guardia Imperial, como lo hacían, en otro tiempo, los germanos en las legiones de Roma. La ciudad de los emperadores, Zorograd, ejercía sobre los rusos un prestigio cuya influencia se mantuvo a través de los siglos. De ella recibieron el cristianismo, 957, 1015, tomaron su arte, su escritura, el uso de la moneda y una gran parte de su organización administrativa. Esto es suficiente para demostrar el papel que tuvo el comercio bizantino en su vida social. Ocupa un lugar tan esencial que, sin él, sería imposible comprender su civilización. No cabe duda de que las formas en que se ejercía son muy primitivas, pero lo que importa no son las formas de dicho tráfico, sino la acción que ejerció. Puede afirmarse que el tráfico comercial determinó la formación de la sociedad rusa de la Alta Edad Media.
En contraste con lo que se observa entre sus contemporáneos de la Europa carolingia, los rusos no conocen la importancia ni siquiera la idea de la propiedad raíz. En su noción de riqueza solo entran los bienes muebles, siendo el más preciado de estos los esclavos. La tierra solo les interesa en la medida en que, debido a la dominación que ejercen sobre ella, pueden apropiarse de sus productos. Y si esta concepción es propia de guerreros conquistadores, no hay duda que se mantuvo durante tantos años porque estos guerreros eran al mismo tiempo comerciantes. Hay que añadir que la concentración de rusos en los Gorods, motivada en un principio por necesidades militares, resultó muy adecuada para las necesidades comerciales. Una organización creada por los bárbaros para mantener sumisas a las poblaciones conquistadas, se adaptó, pues, al género de vida que siguieron al ceder al atractivo económico de Bizancio y Bagdad. Su ejemplo muestra que una sociedad no tiene que pasar obligatoriamente por una fase agrícola antes de dedicarse al comercio. El comercio representa aquí el fenómeno primitivo. Y si sucede de este modo es porque, desde un principio, los rusos en lugar de hallarse aislados del mundo exterior, como los habitantes de Europa occidental, se vieron impelidos en dirección contraria, o mejor dicho obligados a mantener relaciones con aquel mundo. De aquí surgen los violentos contrastes que se encuentran al comparar su estado social con el del Imperio carolingio. En lugar de una aristocracia señorial, una aristocracia comerciante. En vez de esclavos sometidos a la gleba, esclavos considerados como instrumentos de trabajo. En lugar de una población campesina, una población reunida en ciudades. Finalmente, en sustitución de una simple economía de consumo, una economía de cambio y una actividad comercial regular y permanente. La historia demuestra con gran claridad que estos contrastes tan flagrantes se deben a las circunstancias que dieron salidas al comercio de Rusia, mientras que se las negaron al del Imperio carolingio. En efecto, la actividad comercial rusa solo se mantuvo mientras que los caminos de Constantinopla y Bagdad permanecieron abiertos y no resistiría la crisis que provocaron los pechenegos en el siglo XI. La invasión de estos bárbaros en las costas del Mar Caspio y del Mar Negro trajo consecuencias idénticas a las que tuvo para Europa occidental la aparición del Islam en el Mediterráneo en el siglo VIII. Así como este había cortado las comunicaciones entre la Galia y Oriente, aquel cortó las de Rusia con sus mercados exteriores. Y, en una y otra parte, los resultados de esta interrupción coinciden asombrosamente. Tanto en Rusia como en la Galia, al desaparecer el comercio, las ciudades se despueblan y al verse obligada la población a buscar medios locales de subsistencia, el periodo de economía comercial es sustituido por un periodo de economía agrícola. Al margen de las diferencias de detalle, en ambas partes se presenta el mismo espectáculo. Las regiones meridionales, arruinadas y atemorizadas por los bárbaros, ceden ante las del norte. Kiev decae como lo había hecho Marsella. La capital del Estado ruso se traslada a Moscú, al igual que la capital del Estado franco se había desplazado, con la dinastía carolingia, hacia la cuenca del Rin. Y para que el paralelismo sea aún más significativo, vemos cómo, tanto en Rusia como en la Galia, aparece una aristocracia rural y se organiza un sistema señorial en el que la imposibilidad de exportar o de vender reduce la producción a las necesidades del señor y de sus campesinos. De esta manera, en ambas partes, las mismas causas han producido los mismos efectos. Pero no los produjeron al mismo tiempo. Rusia vivía del comercio, en la época en la que el Imperio carolingio solo conocía el régimen señorial, e inauguró este mismo régimen en el momento en que Europa occidental, al encontrar nuevas salidas, rompía con él. Examinaremos más adelante cómo se produjo esta ruptura. Nos basta por el momento con haber justificado, mediante el ejemplo de Rusia, la idea de que la economía de la época carolingia no provenía de una evolución interna, sino que hay que atribuirla, antes que a nada, al cierre del Mediterráneo o por el Islam. 3. Las cites y los burgos. ¿Existieron cites en medio de una civilización esencialmente agrícola como fue la de Europa occidental durante el siglo IX? La respuesta a esta pregunta depende del sentido que se le dé a la palabra cité. Si se llama de esta manera una localidad cuya población, en lugar de vivir del trabajo de la tierra, se consagra al ejercicio del comercio y de la industria, habrá que contestar que no.
Ocurrirá también otro tanto si se entiende per se una comunidad dotada de personalidad jurídica y que goza de un derecho y unas instituciones propias. Por el contrario, si se considera la cité como un centro de administración y como una fortaleza, se aceptará sin inconvenientes que la época carolingia conoció, poco más o menos, tantas cites como habrían de conocer los siglos siguientes. Lo cual supone que las susodichas cites carecían de dos de los atributos fundamentales de las ciudades de la Edad Media y de los tiempos modernos, una población burguesa y una organización municipal. Por primitiva que sea, toda sociedad sedentaria manifiesta la necesidad de proporcionar a sus miembros centros de reunión o, si se quiere, lugares de encuentro. La celebración del culto, la existencia de mercados, las asambleas políticas y judiciales imponen necesariamente la designación de emplazamientos destinados a recibir a los hombres que quieran o deban participar en los mismos. Las necesidades militares se manifiestan aún con mayor fuerza en este sentido. En caso de invasión, hace falta que el pueblo disponga de refugios donde encontrará una protección momentánea contra el enemigo. La guerra es tan antigua como la humanidad y la construcción de fortificaciones casi tan antigua como la guerra. Las primeras edificaciones construidas por el hombre parece que fueron recintos de protección. En la actualidad no hay apenas tribus bárbaras en las que no se encuentren y, por más al pasado que nos remontemos, el espectáculo no dejará de ser el mismo. Las acrópolis de los griegos, las opiras de los etruscos, los latinos y los galos, las burgen de los germanos, las gorots de los eslavos no fueron en un principio, al igual que los krals de los negros de África del Sur, nada más que lugares de reunión, pero fundamentalmente refugios. Su planta y su construcción dependen naturalmente de la configuración del suelo y de los materiales empleados, pero el dispositivo general es en todas partes el mismo. Consiste en un espacio en forma cuadrada o circular, rodeado de defensas hechas con troncos de árboles, de tierra o de bloques de roca, protegido por un foso y flanqueado por puertas. En suma, un cercado. Y podremos notar inmediatamente que las palabras que en inglés moderno, town, o en ruso moderno, gorod, significan cité, primitivamente significaron cercado. En épocas normales estos cercados permanecían vados. La población no se congregaba allí sino a propósito de ceremonias religiosas o civiles o cuando la guerra la obligaba a refugiarse en ellos con sus rebaños. Pero el progreso de la civilización transformó paulatinamente su animación intermitente en una animación continua. En sus límites se levantaron templos. Primero los magistrados o los jefes del pueblo establecieron allí su residencia y posteriormente comerciantes y artesanos. Lo que en un principio no había sido nada más que un centro ocasional de reunión se convirtió en una cité, centro administrativo, religioso, político y económico de todo el territorio de la tribu, cuyo nombre tomaba frecuentemente. Esto explica cómo, en muchas sociedades y especialmente en las de la antigüedad clásica, la vida política de las citas no se restringía al recinto de sus murallas. La cité, en efecto, había sido construida por la tribu y todos sus hombres, habitaran a un lado u otro de los muros, eran igualmente ciudadanos. Ni Grecia ni Roma conocieron nada parecido a la burguesía estrictamente local y particularista de la Edad Media. La vida urbana se confundía allí con la vida nacional. El derecho de la cité era, como la propia religión de la cité, común a todo el pueblo del que era la capital y con el que constituía una sola y misma república. El sistema municipal, por consiguiente, se identifica en la antigüedad con el sistema constitucional. Y cuando Roma hubo extendido su dominio por todo el mundo mediterráneo, este sistema se convirtió en la base del aparato administrativo de su imperio. Este sistema, en Europa occidental, sobrevivió a las invasiones germánicas. Se pueden encontrar claramente sus huellas en la Galia, España, África e Italia bastante tiempo después del siglo V. Sin embargo, la decadencia de la organización social borró lentamente la mayor parte de estas huellas. No se pueden encontrar, en el siglo VIII, ni los decuriones, ni las gesta municipalia, ni el defensor civitatis. Al mismo tiempo, la presencia del Islam en el Mediterráneo, al hacer imposible el comercio que hasta entonces había mantenido aún cierta actividad en las cites, las condenó a una irremisible decadencia. Pero no las condena a muerte. Por disminuidas y débiles que estén, subsisten.
dentro de la sociedad agrícola de aquel tiempo, conservan, a pesar de todo, una importancia primordial. Resulta indispensable darse cuenta del papel que jugaron si se quiere comprender el que les será asignado más tarde. Ya se ha visto cómo la Iglesia había establecido sus circunscripciones diocesanas sobre las cites romanas. Respetadas estas por los bárbaros, continuaron manteniendo, después de su establecimiento en las provincias del imperio, el sistema municipal sobre el que se habían fundado. La desaparición del comercio y el éxodo de los mercaderes no tuvieron ninguna influencia en la organización eclesiástica. Las cites donde habitaban los obispos fueron más pobres y menos pobladas, sin que por ello los obispos se vieran perjudicados. Por el contrario, cuanto más declinó la riqueza general, se fueron afirmando cada vez más su poder y su influencia. Rodeados de un prestigio tanto mayor cuanto que el Estado había desaparecido, colmados de donaciones por los fieles, asociados por los carolingios al gobierno de la sociedad, consiguieron imponerse a la vez por su autoridad moral, su potencia económica y su acción política. Cuando se hundió el imperio de Carlomagno, su situación, lejos de tambalearse, se afianzó aún más. Los príncipes feudales, que habían arruinado el poder real, no se inmiscuyeron en el de la Iglesia. Su origen divino la ponía al resguardo de sus pretensiones. Temían a los obispos que podían lanzar sobre ellos el arma terrible de la excomunión y les veneraban como los guardianes sobrenaturales del orden y la justicia. En medio de la anarquía de los siglos IX y X, el prestigio de la Iglesia permanecía, pues, intacto, mostrándose además digna de ello. Para combatir el azote de las guerras privadas que la realeza no era ya capaz de reprimir, los obispos organizaron en sus diócesis la institución de la paz de Dios. Esta preeminencia de los obispos conferirá naturalmente a sus residencias, es decir, a las antiguas cites romanas, una cierta importancia, salvándolas de la ruina, dado que en el sistema económico del siglo IX no tenían ninguna razón para existir. Al dejar de ser estas los centros comerciales, no hay duda de que perdieron la mayor parte de su población. Con los mercaderes desapareció el carácter urbano que habían conservado aún en la época merovingía. Para la sociedad laica carecían de la menor utilidad. A su alrededor, los grandes dominios subsistían por sus propios recursos. Y no hay razón de ningún tipo para que el Estado, constituido también él sobre una base puramente agrícola, se fuera a interesar por su suerte. Resulta bastante significativo constatar que los palacios, palatia, de los príncipes carolingios no se encuentran en las cites. Se sitúan sin excepción en el campo, en los dominios de la dinastía, en Herstal, en Kupule, en el valle del Mosa, en Ingelheim, en el del Rin, en Activni, en Kierki, en el del Sena, etc. La fama de Aquisgrán no debe crearnos una falsa ilusión sobre el carácter de esta localidad. El esplendor que consiguió momentáneamente con Carlomagno no fue debido nada más que a su carácter de residencia favorita del emperador. Al final del reinado de Luis el Piadoso, vuelve a caer en la insignificancia, y no se convertirá en una cité sino 4 siglos más tarde. La administración no podía contribuir para nada a la supervivencia de las cites romanas. Los condados, que constituían las provincias del Imperio Franco, estaban tan desprovistos de una capital como lo estaba el propio imperio. Los condes, a quienes estaba confiada su dirección, no estaban instalados en ellas de manera permanente. Recorrían constantemente su circunscripción a fin de presidir las asambleas judiciales, cobrar el impuesto y reclutar tropas. El centro de la administración no era su residencia, sino su persona. Importaba, por consiguiente, bastante poco el que tuvieran o no su domicilio en una cité. Elegidos entre los grandes propietarios de la región, habitaban, por lo demás, la mayor parte del tiempo en sus propias tierras. Sus castillos, al igual que los palacios de los emperadores, se encontraban habitualmente en el campo. Por el contrario, el sedentarismo que estaban obligados los obispos por la disciplina eclesiástica, les vinculaba de manera permanente a la cité donde se encontraba la sede de su diócesis. Convertidas en inútiles para la administración civil, las cites no perdieron de ninguna manera su carácter de centros de la administración religiosa. Cada diócesis permaneció agrupada alrededor de las cites donde se hallaba su catedral.
El cambio de sentido de la palabra civitas, a partir del siglo IX, evidencia claramente este hecho. Se convierte en sinónimo de obispado y de cité episcopal. Se dice civitas parisianas para designar, al mismo tiempo, la diócesis de París y la propia cité de París, donde reside el obispo. Y bajo esta doble acepción se conserva el recuerdo del sistema municipal antiguo, adoptado por la Iglesia para sus propios fines. En suma, lo que ocurrió en las citas carolingias empobrecidas y despobladas recuerda de manera sorprendente lo que, en un escenario bastante más considerable, ocurrió en la propia Roma cuando, en el curso del siglo IV, la cita eterna dejó de ser la capital del mundo. Al ser sustituida por Rávena y más tarde por Constantinopla, los emperadores le entregaron al Papa. Lo que ya no fue más para el gobierno del Estado, lo siguió siendo para el gobierno de la Iglesia. La cité imperial se convirtió en cité pontificia. Su prestigio histórico realzó el del sucesor de San Pedro. Aislado, dio sensación de mayor grandeza y, al mismo tiempo, llegó a ser más poderoso. Solo a él se le prestó atención y solo a él, en ausencia de los antiguos jefes, se le obedeció. Al seguir habitando en Roma, esta se hizo su Roma, como cada obispo hizo de la cité en la que vivía su cité. Durante los últimos tiempos del Bajo Imperio, y aún más en la época merovingia, el poder de los obispos sobre la población de las citas no dejó de aumentar. Aprovecharon la desorganización creciente de la sociedad civil para aceptar o para arrogarse una autoridad que los habitantes no pusieron en duda y que el Estado no tenía ningún interés, y ningún medio, para prohibir. Los privilegios que el clero comienza a disfrutar desde el siglo IV, en materia de jurisdicción y de impuestos, favorecieron aún más su situación, que resultó, si cabe, más eminente por la concesión de los documentos de inmunidad que los reyes francos prodigaron en su favor. En efecto, por ellos los obispos se vieron eximidos de la intervención de los condes en los dominios de sus iglesias. Se encontraron investidos desde entonces, es decir, desde fines del siglo VII, de una auténtica autoridad sobre sus hombres y sobre sus tierras. A la jurisdicción eclesiástica que ejercían ya sobre el clero, se sumó, pues, una jurisdicción laica, que confiaron a un tribunal constituido por ellos mismos y cuya sede fue fijada naturalmente en la cité donde tenía su residencia. Cuando la desaparición del comercio, en el siglo IX, borró los últimos vestigios de la vida urbana y acabó con lo que quedaba aún de población municipal, la influencia de los obispos, ya de por sí bastante amplia, no tuvo rival. Desde entonces estuvieron completamente sometidas a las cites. Y, en efecto, no se volvieron a encontrar en ellas nada más que habitantes que dependían más o menos directamente de la Iglesia. A pesar de carecer de datos muy precisos, sin embargo, es posible suponer la naturaleza de su población. Se componía del clero de la iglesia catedral y de otras iglesias agrupadas en torno a ella, de los monjes de los monasterios que vinieron a establecerse, algunas veces en número considerable, en la sede de la diócesis, de maestros y estudiantes de las escuelas eclesiásticas, de servidores y, por último, de artesanos libres o no, que eran indispensables en función de las necesidades del culto y de la existencia cotidiana del clero. Casi siempre encontramos que tenía lugar semanalmente en la cité un mercado al que los campesinos de los alrededores traían sus productos. A veces incluso se realizaba una feria anual, Annales Mercatus. En sus puertas se cobraba el teloneo sobre todo lo que entraba o salía. En el interior de sus muros funcionaba un taller de moneda. Allí también se encontraban unas torres habitadas por los vasallos del obispo, por su procurador o por su alcaide. A todo esto hay que añadir finalmente los graneros y los almacenes, en donde se acumulaban las cosechas de los dominios episcopales y monacales, que eran transportadas, en épocas determinadas, por arrendatarios del exterior. En las fiestas señaladas del año los fieles de la diócesis afluían a la cité y la animaban, durante algunos días, con un bullicio y un movimiento inusitados. Todo este microcosmos reconocía por igual en el obispo a su jefe espiritual y a su jefe temporal. La autoridad religiosa y secular se unían, o mejor dicho, se confundían en su persona. Ayudado por un consejo constituido por sacerdotes y canónigos, administraba la cité y la diócesis conforme a los preceptos de la moral cristiana.
Su tribunal eclesiástico, presidido por el arcediano, había ampliado considerablemente su competencia, gracias a la impotencia y más aún al favor del Estado. No solamente los clérigos dependían de él para cualquier materia, sino también muchos asuntos concernientes a los laicos. Asuntos de matrimonio, testamentos, estado civil, etc. Las atribuciones de su corte laica, de las que se encargaban el alcaide o el procurador, gozaban de análoga extensión. A partir del reinado de Luis el Piadoso, no cesaron de conseguir privilegios, lo que se explica y se justifica por el desorden cada vez más flagrante de la administración pública. No solamente le estaban sometidos aquellos hombres que gozaban de inmunidad, sino que es bastante probable que, al menos en el recinto urbano, todo el mundo estaba dentro de su jurisdicción y que sustituía de hecho a la que en teoría poseía aún el conde sobre los hombres libres. Además, el obispo ejercía un vago derecho del control, mediante el cual administraba el mercado, regulaba la percepción del telonio, vigilaba la acuñación de monedas y se encargaba de la conservación de las puertas, de los puentes y de las murallas. En resumen, no había dominio en la administración de la cité en el que, por derecho o por autoridad, no interviniese como guardián del orden, de la paz o del bien común. Un régimen teocrático había reemplazado completamente al régimen municipal de la antigüedad. La población estaba gobernada por su obispo y no reivindicaba nada, puesto que no poseía la menor participación en tal gobierno. A veces ocurría que estallaba una revuelta en la cité. Algunos obispos fueron asaltados en sus palacios en ciertas ocasiones e incluso obligados a huir. Pero es imposible percibir en estos levantamientos la mínima huella de espíritu municipal, más bien se explica por intrigas o rivalidades personales. Sería un absoluto error considerarlos como los precursores del movimiento comunal del siglo XI y del XII. Por si fuera poco, se produjeron muy escasamente. Todo indica que la administración episcopal fue, en general, beneficiosa y popular. Ya hemos dicho que esta administración no se reducía al interior de la cité, sino que se extendía a todo el obispado. La cité era su sede, pero la diócesis era su objeto. La población urbana en manera alguna gozaba de una situación de privilegio. El régimen bajo el cual vivía era el de derecho común. Los caballeros, los siervos y los hombres libres que allí vivían no se distinguían de sus congéneres del exterior nada más que por su aglomeración en un mismo lugar. Aún no se puede apreciar ningún antecedente del derecho especial y de la autonomía que iban a gozar los burgueses de la Edad Media. La palabra civis, mediante la cual los textos de la época designan al habitante de la cité, no es sino una mera denominación topográfica y carece de significación jurídica. Las cites, al mismo tiempo que residencias episcopales, eran también fortalezas. Durante los últimos tiempos del Imperio Romano fue necesario rodearlas de murallas para ponerlas al abrigo de los bárbaros. Estas murallas subsistían aún en casi todas partes y los obispos se ocuparon de mantenerlas o restaurarlas con tanto más celo cuanto que las incursiones de los sarracenos y de los normandos demostraron, durante el siglo IX, cada vez de manera más agobiante, la necesidad de protección. El viejo recinto romano continuó, pues, protegiendo a las cites contra los nuevos peligros. Su planta permanece con Carlomagno tal y como había sido con Constantino. Por lo general, se disponía en forma de un rectángulo, rodeado de murallas flanqueadas por torres, y se comunicaba con el exterior por puertas, habitualmente 4. El espacio cercado de esta manera era muy restringido. La longitud de sus lados raramente sobrepasaba los 400 o 500 metros. Además, era necesario bastante tiempo para que fuese totalmente construida. Se podían encontrar, entre las casas, campos cultivados y jardines. En lo que se refiere a los arrabales, suburbio, que, en época merovingía, todavía se extendían fuera de las murallas, desaparecieron. Gracias a sus defensas, las cites pudieron casi siempre resistir victoriosamente los asaltos de los invasores del norte y del sur. Bastará recordar aquí el famoso sitio de París llevado a cabo, en el 885, por los normandos. Naturalmente, las cites episcopales servían de refugio a las poblaciones de sus alrededores.
Allí venían los monjes, incluso de zonas muy alejadas, para buscar asilo contra los normandos, como lo hicieron, por ejemplo, en Beauvais, los de Saint-Vaast en el 887 y en Laon, los de Saint-Quentin y los de Saint-Bavon de Gante, en el 881 y en el 882. En medio de la inseguridad y de los desórdenes que impregnan de un carácter tan lúgubre la segunda mitad del siglo IX, les tocó, pues, a las citas cumplir una auténtica misión protectora. Fueron, en la mejor acepción del término, la salvaguardia de una sociedad invadida, saqueada y atemorizada. Por lo demás, muy pronto no fueron las únicas en jugar este papel. Se sabe que la anarquía del siglo IX precipitó la descomposición inevitable del Estado franco. Los condes, que eran al tiempo los mayores propietarios de su región, aprovecharon las circunstancias para arrogarse una autonomía completa y hacer de sus funciones una propiedad hereditaria, para reunir en sus manos, además del poder privado que poseían en sus propios dominios, el poder público que les había sido delegado y amontonar finalmente bajo su mandato, en un solo principado, los condados de los que lograban apropiarse. El imperio carolingio se fragmentó de esta manera, desde mediados del siglo IX, en gran cantidad de territorios sometidos a otras tantas dinastías locales y vinculados a la corona únicamente por el frágil lazo del homenaje feudal. El Estado estaba demasiado débilmente constituido para poder oponerse a esta fragmentación, que tuvo lugar indudablemente mediante la violencia y la perfidia. Pero, desde cualquier aspecto, resultó favorable a la sociedad. Al hacerse con el poder, los príncipes asumieron rápidamente las obligaciones que éste impone, y fue su principal preocupación la de defender y proteger las tierras y los hombres que habían pasado a ser sus tierras y sus hombres. No se inhibieron de una tarea que la sola preocupación por su provecho personal hubiera bastado para imponérsela. A medida que su poder aumentaba y se afianzaba, se les puede ver cada vez más preocupados por dar a sus principados una organización capaz de garantizar el orden y la paz pública. La primera necesidad a la que había que enfrentarse era la de la defensa, tanto contra los sarracenos o los normandos como contra los príncipes vecinos. Así podemos ver, a partir del siglo IX, cómo cada territorio se cubre de fortalezas. Los textos coetáneos les dan los nombres más diversos: Castellum, Castrum, Oppidum, Urbs, Municipium. La más corriente y, en todo caso, la más técnica de todas estas denominaciones es la de Burgus, palabra tomada de los germanos por el latín del Bajo Imperio y que se conserva en todas las lenguas modernas: burgo, burg, borough, bourg, borgo. De estos burgos de la Alta Edad Media no queda ningún vestigio en nuestros días. Felizmente las fuentes nos permiten hacernos una imagen bastante precisa. Eran recintos amurallados que, en un principio, podían ser simplemente empalizadas de madera, de un perímetro poco extenso, habitualmente de forma redondeada y rodeada por un foso. En el centro se encontraba una poderosa torre, un torreón, reducto supremo de la defensa en caso de ataque. Una guarnición de caballeros, milites castrenses, tenía allí residencia fija. Ocurría con frecuencia que grupos de guerreros, escogidos entre los habitantes de los alrededores, vinieran alternativamente a reforzarlo. La totalidad dependía de las órdenes del alcaide, castellanus. En cada burgo de su territorio, el príncipe poseía una habitación, domus, donde residía con su comitiva en el curso de los continuos desplazamientos a los que estaba obligado por la guerra o por la administración. Muy a menudo una capilla o una iglesia, flanqueada por las construcciones accesorias para el alojamiento del clero, elevaba su campanario por encima de las almenas de las murallas. Además, en algunas ocasiones, se podía hallar a su lado un local destinado a las asambleas judiciales, cuyos miembros, en determinadas fechas, venían desde el exterior a tomar parte en las asambleas de la ciudad. Lo que, por último, nunca faltaba era un granero y bodegas donde se conservaba, para hacer frente a las necesidades de un sitio para proveer la alimentación del príncipe durante sus estancias, el producto de los dominios que éste poseía en los alrededores. Las aportaciones en especie de los campesinos de la región aseguraban, por su parte, la subsistencia de la guarnición. La conservación de las murallas incumbía a estos mismos campesinos que eran obligados a trabajar en ellas gratuitamente.
Si de un país a otro el espectáculo que se está describiendo naturalmente variaba en los detalles, los trazos esenciales son en cualquier parte los mismos. La analogía es sorprendente entre los burghs de Flandes y los boroughs de la Inglaterra anglosajona. Y esta analogía demuestra indudablemente que unas mismas necesidades supusieron, en todas partes, medidas parecidas. Tal y como se nos aparecen, los burgos son, antes que nada, establecimientos militares. Pero a su carácter primitivo se le añadió enseguida el de centros administrativos. El alcaide deja de ser únicamente el comandante de los caballeros de la guarnición castrense. El príncipe le otorga la autoridad financiera y judicial en una zona, más o menos extensa, alrededor de las murallas del burgo que, desde el siglo X, se conoce con el nombre de alcaldía. La alcaldía depende del burgo como el obispado depende de la cité. En caso de guerra, sus habitantes encuentran allí un refugio. En tiempo de paz, van allí para asistir a las reuniones judiciales o para cumplir los trabajos a los que están obligados. Por lo demás, el burgo no presenta el menor carácter urbano. Su población no se compone, aparte de los caballeros y de los clérigos que constituyen el núcleo esencial, sino de hombres empleados a su servicio y cuyo número es ciertamente muy poco considerable. Es esto una población de fortaleza y no una población de cité. Ni el comercio, ni la industria son posibles, ni siquiera concebibles en tal lugar. No produce nada por sí mismo, vive de las rentas del suelo de los alrededores y no juega otro papel económico que no sea el de un simple consumidor. Al lado de los burgos construidos por los príncipes, hay que mencionar también los recintos fortificados que la mayoría de los grandes monasterios hicieron construir, en el curso del siglo IX, para protegerse contra los bárbaros. Mediante ellos, se transformaron a su vez en burgos o en castillos. Estas fortalezas eclesiásticas presentan, por lo demás, desde cualquier aspecto, el mismo carácter que las fortalezas laicas. Como éstas, fueron lugares de refugio y de defensa. Se puede, pues, concluir, sin temor a equivocarse, que el periodo que comienza con la época carolingia no conoció ciudades en el sentido social, económico y jurídico de este término. Las cites y los burgos no fueron sino plazas fuertes y centros administrativos. Sus habitantes no poseían derechos especiales ni instituciones propias y su género de vida no les diferenciaba en nada del resto de la sociedad. Completamente ajenos a la actividad comercial e industrial, respondían totalmente a la civilización agrícola de su tiempo. Su población es, por lo demás, de escasísima importancia. No es posible, a falta de datos, evaluarla con precisión. Todo indica, sin embargo, que la de los burgos más importantes consistía en algunos cientos de hombres y que las citas no han contado jamás con más de 2.000 o 3.000 habitantes. No obstante, las citas y los burgos han jugado en la historia de las ciudades un papel esencial. Han sido, por así decirlo, sus puntos de referencia. Alrededor de sus murallas habrían de formarse estas, cuando se produzca el renacimiento económico, cuyos primeros síntomas se pueden localizar en el curso del siglo X. 4. El renacimiento comercial. Se puede considerar el fin del siglo IX como el momento en que la curva descrita por la evolución económica de Europa occidental, desde el cierre del Mediterráneo, alcanza su punto más bajo. Es también el momento en que el desorden social, provocado por el pillaje de las invasiones y por la anarquía política, llega al máximo. El siglo X fue, si no una época de restauración, al menos una época de estabilización y de paz relativa. La cesión de Normandía-Rollón, 912, marca en el oeste el fin de las grandes invasiones escandinavas, mientras que en el este, Enrique el Pajarero y Otón detienen de manera definitiva a los eslavos a lo largo del Elba y a los húngaros en el valle del Danubio, 933-955. Al mismo tiempo, el régimen feudal, definitivamente vencedor frente a la realeza, se instala en Francia sobre los restos de la antigua constitución carolingia. Por el contrario, en Alemania, un progreso más lento en el desarrollo social permitió a los príncipes de la Casa de Sajonia oponer a las injerencias de la aristocracia laica el poder de los obispos, a los que utilizan como apoyo para fortalecer el poder monárquico y amparándose en el título de emperadores romanos, pretender la autoridad universal que había ejercido Carlomagno.
Indudablemente, todo esto, si bien no pudo realizarse sin luchas, no por ello fue menos beneficioso. Europa dejó de ser oprimida sin piedad, recuperó la confianza en el porvenir y, con ella, el valor y el trabajo. Podemos considerar al siglo X como el momento en que el movimiento ascensional de la población sufrió un nuevo empuje. Más claro se nos muestra que las autoridades sociales vuelven a desempeñar el papel que les incumbe. Tanto en los principados feudales como en los episcopales se puede apreciar desde entonces los primeros rastros de una organización que se esfuerza en mejorar la condición del pueblo. La necesidad primordial de esta época, que surge a duras penas de la anarquía, es la necesidad de paz, la más primitiva y esencial de todas las necesidades sociales. Recordemos que la primera paz de Dios fue proclamada en el 989. Las guerras privadas, el azote de esta época, fueron enérgicamente combatidas por los condes territoriales de Francia y por los prelados de la Iglesia Imperial Alemana. Por sombrío que aún parezca, fue en el siglo X cuando se esbozó la estructura que nos presenta el siglo XI. La famosa leyenda de los terrores del año 1000 no carece, en este sentido, de significación simbólica. Indudablemente es falso que los hombres hayan esperado el fin del mundo en el año 1000, pero el siglo que arranca de esta fecha se caracteriza, en oposición al precedente, por un recrudecimiento tan acusado de la actividad, que podría considerarse como el despertar de una sociedad atenazada largo tiempo por una pesadilla angustiosa. En todos los campos se observa la misma explosión de energía e incluso, yo diría, de optimismo. La Iglesia, reanimada por la Reforma cluniacense, intenta purificarse de los abusos que se han deslizado en su disciplina y liberarse de la servidumbre a la que la tienen sometida los emperadores. El entusiasmo místico que le anima y que transmite a sus fieles arroja estos a la grandiosa y heroica empresa de las cruzadas, que enfrenta a la cristiandad occidental con el Islam. El espíritu militar del feudalismo le hace abordar y triunfar en empresas épicas. Caballeros normandos van a combatir, en el sur de Italia, a bizantinos y musulmanes y fundan allí los principados de los que pronto surgirá el reino de Sicilia. Otros normandos, a los que se unen los flamencos y los franceses del norte, conquistan Inglaterra a las órdenes del duque Guillermo. Al sur de los Pirineos, los cristianos obligan a retroceder a los sarracenos de España y se apoderan de Toledo y Valencia, 1072-1109. Tales empresas nos dan fe no solo de la energía y el vigor de los temperamentos, sino que también nos hablan de la salud social. Hubieran sido manifiestamente imposibles sin la abundante natalidad que es una de las características del siglo XI. La fecundidad de las familias se producía tanto entre la nobleza como entre el campesinado. Los segundones abundan por doquier, sintiéndose limitados en el suelo natal e impacientes por intentar fortuna lejos. Por doquier se encuentran aventureros en busca de ganancias o de trabajo. Los ejércitos están abarrotados de mercenarios coterelli o brabantiones, que alquilan sus servicios a quien les quiera contratar. De Flandes y de Holanda partirán, desde comienzos del siglo XII, grupos de campesinos para grenar los moren de las orillas del Elba. En todas las regiones de Europa se ofrecen brazos en cantidad superabundante y esto ciertamente explica los grandes trabajos de roturación y de construcción de diques cuyo número aumenta desde entonces. Desde la época romana hasta el siglo XI no parece que haya aumentado sensiblemente la superficie del suelo cultivado. En este sentido, los monasterios apenas cambiaron, salvo en los países germánicos, la situación existente. Se instalaron casi siempre en antiguas tierras y no hicieron nada para disminuir la extensión de los bosques, de las malezas y de los pantanos existentes en sus dominios. Pero la situación cambió el día en que el aumento de la población hizo posible recuperar estos terrenos improductivos. Aproximadamente a partir del año 1000, comienza un periodo de roturación que continuará, ampliándose siempre hasta fines del siglo XII. Europa se colonizó a sí misma a merced al crecimiento de sus habitantes. Los príncipes y los grandes propietarios comenzaron a fundar nuevas ciudades donde afluyeron los segundones en busca de tierras cultivables. Empezaron a aparecer claros en los grandes bosques. En Flandes, hacia el 1150, surgen los primeros polders. La Orden del Cister, fundada en 1098, se dedica inmediatamente a la labor de roturación y a la poda de árboles.
Como se ve, el aumento de población y la renovación de la actividad de la que aquella es a la vez causa y efecto, evolucionó en provecho de la economía agrícola. Pero su influencia se dejó sentir también en el comercio, el cual inicia, ya antes del siglo XI, un periodo de renacimiento. Este renacimiento se desenvolvió bajo los auspicios de dos centros, uno situado en el sur y el otro en el norte de Europa. Venecia y la Italia meridional por un lado y la costa flamenca por el otro, lo cual hace suponer que es el resultado de un agente externo. Gracias al contacto que mantuvieron estos dos puntos con el comercio extranjero, este agente se pudo manifestar y propagar. Indudablemente hubiera sido posible que ocurriese de otra forma. La actividad comercial hubiera podido reanimarse en virtud del funcionamiento de la vida económica general. La realidad, sin embargo, es que las cosas discurrieron de distinta forma. De la misma manera que el comercio occidental desapareció al cerrarse sus salidas al exterior, volvió a surgir con la apertura de estas. Sabemos que Venecia, que fue la primera que influyó en el comercio, ocupa en la historia económica de Europa un lugar especial. Efectivamente, Venecia, como Tiro, posee un carácter exclusivamente comercial. Sus primeros habitantes, huyendo de la proximidad de los hunos, de los godos y de los lombardos, buscaron refugio en los islotes vírgenes de la laguna, siglos V y VI, en Rialto, Olivolo, Espinalunga y Dorso Duro. Para sobrevivir tuvieron que discurrir y luchar contra la naturaleza. Faltaba todo, incluso el agua potable. Pero el mar es suficiente para quienes tienen iniciativa. La pesca y la salazón aseguraron inmediatamente la subsistencia de los venecianos, al proporcionarles al mismo tiempo la posibilidad de conseguir trigo, mediante intercambios de productos con los de los habitantes de la costa vecina. De esta manera, el comercio se les impuso por las mismas condiciones de su medio, y tuvieron la energía y el talento de aprovechar las infinitas posibilidades que éste ofrece al espíritu emprendedor. Desde el siglo VIII, el conjunto de islotes que ocupaban estaba ya lo suficientemente poblado como para ser la sede de una diócesis particular. Cuando se fundó la ciudad, toda Italia pertenecía aún al Imperio bizantino. Gracias a su situación insular se libró de la codicia de los conquistadores, que cayeron sucesivamente sobre la península, los lombardos, primero, más tarde Carlomagno y, finalmente, los emperadores germánicos. Permaneció, pues, bajo la soberanía de Constantinopla, constituyendo en el corazón del Adriático y al pie de los Alpes un refugio de la civilización bizantina. Mientras que Europa occidental se desvinculaba de Oriente, ella siguió perteneciéndole. Y este hecho es de una importancia capital. La consecuencia fue que Venecia no dejó de gravitar en la órbita de Constantinopla. A través de los mares sufrió su atracción y creció bajo su influencia. Constantinopla, aun en el curso del siglo XI, aparece no solo como una gran ciudad, sino como la más grande de toda la cuenca del Mediterráneo. Su población no estaba lejos de alcanzar la cifra de 1 millón de habitantes y era singularmente activa. No se contentaba, como lo había hecho la de la Roma republicana e imperial, en consumir sin producir nada. Por el contrario, se entregaba, con un celo dirigido fiscalmente sin llegar a ser asfixiado, tanto al comercio como a la industria. Era, además de una capital política, un gran puerto y un centro de manufacturas de primer orden. En ella se podían hallar todos los modos de vida y todas las formas de actividad social. Era la única en el mundo cristiano que presentaba un espectáculo análogo al de las grandes ciudades modernas, con todas las complicaciones y las taras, pero también con todos los refinamientos de una civilización esencialmente urbana. Una navegación ininterrumpida la vinculaba a las costas del Mar Negro, de Asia Menor, de la Italia meridional y de los países bañados por el Adriático. Sus flotas de guerra le garantizaban el dominio del mar sin el que no habría podido subsistir. Mientras conservó su poder, consiguió mantener, frente al Islam, su dominio sobre todas las aguas del Mediterráneo oriental. Fácilmente se puede comprender de qué manera aprovechó Venecia la coyuntura de verse vinculada a un mundo tan diferente del occidente europeo.
No solamente le debía la prosperidad de su comercio, sino que además le inició en aquellas formas superiores de civilización, aquella técnica perfeccionada, aquel espíritu de negocios, aquella organización política y administrativa, que le asignan un lugar aparte en la Europa medieval. Desde el siglo X, se consagra con éxito naciente al aprovisionamiento de Constantinopla. Sus barcos transportan allí los productos de las regiones que la rodean por el este y el oeste. Trigo y vinos de Italia, madera de Dalmacia, sal de las lagunas y, a pesar de las prohibiciones del Papa y del Emperador, esclavos que consiguen fácilmente sus marinos en los pueblos eslavos de las costas del Adriático. En pago reciben los valiosos tejidos que fabrica la industria bizantina, así como especias que Constantinopla recibe de Asia. En el siglo X, el movimiento del puerto alcanza proporciones extraordinarias, y con la extensión del comercio, el afán de lucro se manifiesta de manera irresistible. No existe ningún tipo de escrúpulo que afecte a los venecianos. Su religión es una religión propia de gentes de negocios. Les importa poco que los musulmanes sean los enemigos de Cristo, si el comercio con ellos puede ser rentable. En el curso del siglo IX consiguen relacionarse, cada vez más asiduamente, con Alepo, Alejandría, Damasco, Querubán y Palermo. Tratados comerciales le garantizan una situación privilegiada en los mercados del Islam. A comienzos del siglo XI, el poderío de Venecia ha progresado tan increíblemente como su riqueza. Durante el gobierno del dogo, Pedro II Orseolo, limpió el Adriático de piratas eslavos, sometió a Istria y consiguió en Zara, Veglia, Arbe, Trau, Spalato, Cursole y Lagosta, factorías o puestos militares. Juan Diácono celebra el esplendor y la gloria de Laura Benitia. Guillermo de Apuleya alaba la ciudad rica en dinero, rica en hombres y declara que ningún pueblo en el mundo es más valeroso en las guerras navales, más sabio en el arte de guiar los barcos en el mar. Era imposible que el poderoso movimiento económico, cuyo centro era Venecia, no se comunicara a las regiones italianas de las que no estaba separada nada más que por una laguna. En ella se aprovisionaba de trigo y de vinos para su consumo o su exportación y trató naturalmente de crear allí un mercado para las mercancías orientales que los marinos desembarcaban cada vez en mayor número en sus muelles. A través del Po se puso en contacto con Pavía, a la que no tardó en contagiar su actividad. Obtuvo de los emperadores germánicos el derecho de comerciar libremente, primero con las ciudades vecinas, más tarde con toda Italia, y también el monopolio del transporte de todos los productos que llegasen a su puerto. En el curso del siglo X Lombardía, gracias a su intervención se incorpora a la vida comercial. Desde Pavía se extiende rápidamente a las ciudades de los alrededores. Todos se apresuran a participar en el tráfico comercial cuyo ejemplo encarna Venecia, que, a su vez, estaba interesada en que este ejemplo cundiera en los demás. El espíritu de empresa se va desarrollando paulatinamente y los productos agrícolas ya no serán los únicos que sustenten las relaciones comerciales con Venecia. La industria comienza a aparecer. Desde los primeros años del siglo XI a más tardar, Lucas se dedica ya a la fabricación de telas, y sabríamos bastante más sobre los comienzos del renacimiento económico de Lombardía si los datos que poseemos no fueran de una escasez deplorable. Por preponderante que fuera en Italia la influencia veneciana, no fue la única en hacerse notar. El sur de la península más allá de Spoleto y Benevento pertenecía aún, y seguirá perteneciendo hasta la llegada de los normandos en el siglo XI al Imperio bizantino. Bari, Tarento, Nápoles pero principalmente Amalfi, conservaban con Constantinopla relaciones análogas a las de Venecia. Eran emplazamientos comerciales de gran actividad y que, al igual que Venecia, no dudaban en comerciar con los puertos musulmanes. Su navegación no podía dejar de encontrar, tarde o temprano, seguidores entre los habitantes de las ciudades costeras situadas más al norte. Y, en efecto, desde comienzos del siglo XI, se puede comprobar cómo Génova en primer lugar y casi inmediatamente Pisa vuelcan sus esfuerzos hacia el mar. Todavía en el 935, los piratas sarracenos habían saqueado Génova, pero se acercaba el momento en que la ciudad iba a pasar a la ofensiva. Para ella no era cuestión de firmar con los enemigos de su fe tratados comerciales, tal y como lo habían hecho Venecia o Amalfi.
La religiosidad mística de Occidente se lo tenía vedado y un gran odio se había ido acumulando secularmente contra ellos. El mar no podía ser abierto a la navegación sino a viva fuerza. En 1015-101 una expedición es dirigida por los genoveses de común acuerdo con Pisa, contra Cerdeña. 20 años después, en 1034, se apoderaban temporalmente de Bona en la costa africana. Los pisanos, por su parte, penetran victoriosamente, en 1062, en el puerto de Palermo, cuyo arsenal destruyen. En 1087, las flotas de las dos ciudades, arengadas por el Papa Víctor III, atacan Medía. Todas estas expediciones se explican tanto por el entusiasmo religioso como por el espíritu de empresa. Bastante diferentes a los venecianos, los genoveses y los pisanos se consideran, frente al Islam, como los soldados de Cristo y de la Iglesia. Creen ver al arcángel Gabriel y a San Pedro conduciéndoles en el combate contra los infieles y hasta no haber masacrado a los sacerdotes de Mahoma y profanado la mezquita de Medía, no firman un ventajoso tratado comercial. La Catedral de Pisa, construida después del triunfo, es un símbolo admirable del misticismo de los vencedores y de la riqueza que la navegación comienza a proporcionarles. Para su decoración son utilizadas columnas y mármoles preciosos traídos de África. Parece como si se hubiese querido dar testimonio, a través de su esplendor, de la revancha del cristianismo sobre aquellos sarracenos cuya opulencia era objeto de escándalo y de envidia. Este es, al menos, el sentimiento que expresa un apasionado poema de la época. Une tua in eternum splendevit ecclesia, auro, gemis, margaritis et pagis splendida. Así, ante el contraataque cristiano, el Islam retrocede poco a poco. El desencadenamiento de la Primera Cruzada, 1096, señala su retroceso definitivo. Ya en el 1097, una flota genovesa ponía rumbo a Antioquía con la intención de llevar a los cruzados refuerzos y víveres. 2 años más tarde, Pisa enviaba barcos por orden del Papa para liberar Jerusalén. Desde entonces, todo el Mediterráneo se abre o, mejor dicho, se vuelve a abrir a la navegación occidental. Como en la época romana, se restablece el intercambio de un lado a otro de este mar esencialmente europeo. El dominio islámico sobre el Mediterráneo ha terminado. Indudablemente, los resultados políticos y religiosos de la cruzada fueron efímeros. El reino de Jerusalén y los principados de Edesa y Antioquía fueron reconquistados por los musulmanes en el siglo XII, pero el mar ha quedado en manos de los cristianos. Y son ellos los que ahora ejercen la preponderancia económica. Toda la navegación en las escalas del Levante les pertenece. Sus establecimientos comerciales se multiplican con sorprendente rapidez en los puertos de Siria, Egipto y en las islas del Mar Jónico. Mediante la conquista de Cerdeña, 1022. Córcega, 1091, y Sicilia, 1058, 1090, arrebatan a los sarracenos las bases de operación que, desde el siglo IX, les habían permitido mantener Occidente bloqueado. Los genoveses y los pisanos tienen la ruta libre para cruzar hacia esas costas orientales donde se vuelcan los productos que llegan del corazón de Asia a través de las caravanas o a través del Mar Rojo y del Golfo Pérsico, y para frecuentar a la vez el gran puerto de Bizancio. La conquista de Amalfi por los normandos, 1073, al acabar con el comercio de esta ciudad, les desembarazó de su competencia. Pero sus progresos suscitaron también los celos de Venecia, que no podía aguantar el tener que compartir con estos advenedizos un comercio cuyo monopolio pretendía conservar. A pesar de profesar la misma fe, pertenecer al mismo pueblo y hablar la misma lengua, desde que se convirtieron en competidores, no vio en ellos nada más que enemigos. En la primavera del año 1100, una escuadra veneciana emboscada ante Rodas acecha el retorno de la flota que Pisa ha enviado a Jerusalén, cae sobre ella de improviso y hunde sin piedad muchos de sus barcos. De esta manera comienza entre las ciudades marítimas un conflicto que durará tanto tiempo como su prosperidad. El Mediterráneo no volverá a disfrutar esa paz romana que el imperio de los Césares le había impuesto en otra época. La divergencia de intereses mantendrá, desde entonces, una hostilidad, a veces sorda y otras declarada, entre los rivales interesados.
Al desarrollarse, el comercio marítimo tuvo, naturalmente, que generalizarse. Desde comienzos del siglo XII llega hasta las costas de Francia y España. El viejo puerto de Marsella se reanima tras el largo letargo en el que había caído a finales del periodo merovingio. En Cataluña, Barcelona se aprovecha a su vez de la apertura del mar. Sin embargo, Italia conserva indiscutiblemente la primacía de este primer renacimiento económico. Lombardía, donde confluye, al este por Venecia y al oeste por Pisa y Génova, todo el movimiento comercial del Mediterráneo, se desarrolla con un vigor extraordinario. En esta llanura admirable, las ciudades crecen con la misma fecundidad que las cosechas. La fertilidad del suelo le permite una expansión ilimitada, mientras que la facilidad de accesos favorece tanto la importación de materias primas como la exportación de productos manufacturados. El comercio suscita